No hay posibilidad de esconderse, no hay posibilidad de decir yo no voy a enjuiciar, sino lo que tenemos que decir es necesitamos aprender a ejercer el juicio de manera correcta. Y esa es la línea con la que venimos de la semana pasada. Esto es como la comida. Si comemos mal, obviamente va a haber una afectación física. Pero la solución, por ejemplo, cuando hay un sobrepeso, la gente dice, ya no voy a comer. Y eso es otro error. Lo que tiene que decir esa persona es, ya no voy a comer porquerías, voy a comer bien, pero no dejar de comer. Entonces, cuando nosotros usamos el juicio, que todos lo hemos hecho, y creo podría ser la gran mayoría de las veces de manera equivocada, la solución no es decir, ya no voy a enjuiciar, sino voy a aprender a ejercer el juicio de manera correcta. Y entonces Jesucristo empieza a enseñarnos a cómo usarlo de manera correcta. Y lo primero que dice es, no juzgues. ¿A quién? A las personas. Pero después, la misma palabra nos dice, porque nosotros vamos a enjuiciar ángeles, inclusive a los ángeles, y también al mundo. ¿Cómo no podremos o cómo no deberemos aprender a utilizar esta joya, esta bendición? Y se tiene que aprender o aprendemos o debemos aprender a enjuiciar todo, desde nosotros y las cosas que enfrentamos todos los días. Si no sabemos ejercer el juicio, vas a equivocarte hasta contigo mismo. Entonces, necesitamos todos los días, ustedes y yo necesitamos valorar todo lo que vivimos, calificarlo, y también aprendimos que para hacerlo de manera correcta tenemos que usar siempre la palabra de Dios con la guía y el poder del Espíritu Santo. El título del mensaje, a veces soy muy malo para poner los títulos, a lo mejor también debería haberse llamado 3 cualidades de un corazón como el de Dios y haberle puesto miserable de mí. Porque vamos a rondar sobre esto, pero también está la idea de odiar al pecado. Y lo que vamos a ver hoy, yo les recomiendo, aún a los que no lo acostumbran, que puedan anotar lo que hoy vamos a ver, porque se trata de podría decir, de una de las piedras más importantes de la base de la doctrina cristiana. O sea, vamos a ver un tema doctrinal. Y ahí es donde, lo hemos dicho, lo sabemos, ahí es donde está el error de muchos grupos, de muchas personas, y es ahí a donde dirige principalmente su ataque Satanás. ¿Por qué? Porque a través de, como la doctrina es enseñanza, es el medio perfecto para mentir, para meter la mentira. Acuérdense que la mentira no es original, es una desviación. ¿De qué? De la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de la palabra de Dios. Entonces, este tema es en extremo importante que lo tengamos todos bien entendido. Cuando hace unos días, unas semanas, en Semana Santa, veíamos cómo les fue predicado el evangelio a los discípulos, a los apóstoles. Veíamos cómo es necesario que a la iglesia se le predique el evangelio. Y este es un tema fundamental, es tal vez el tema A de la doctrina cristiana. Y hay algunos entre ustedes que luego me han dicho, le pregunté a fulano de tal un tema básico y no me supo responder. Entonces hoy necesitamos ajustar eso y por eso les animo a que anoten, porque es complicado lo que vamos a ver, pero es necesario que esté muy claro.
¿Ok? Jesús fue el único varón perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Fuera de Jesucristo no hay un solo hombre ni una sola mujer que no hayan fallado. Todos fuera de Él, en toda la historia de la humanidad, hasta nosotros, somos pecadores. Somos débiles y con una cantidad de características feas, horribles, a veces más feas que otras veces, según sea el caso. Y no digo según sea el caso de cada persona, sino según sea el caso de cada situación o cada momento que vivimos. Dentro de todos los seres humanos imperfectos que ha habido, David, el que viene en la Biblia, fue un hombre del que Dios se refirió a él como un varón conforme a su corazón. Entonces debemos entender que David fue tan imperfecto, tan débil y tan pecador como tú y como yo. No dijo esto, no dice esto la Biblia de Jesús, lo dijo de un hombre imperfecto. Entonces, dentro de nuestra aterradora imperfección, es posible, esperable y necesario que en nosotros se forme un corazón como el de Dios. Eso es lo que buscamos, eso es lo que la iglesia busca cuando venimos, cuando nos acercamos a Él. Es una forma de describir lo que hemos dicho repetidamente, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es transformarnos. ¿Para transformarnos qué? ¿O a qué? A tener un corazón como el de Dios. Dios es justo y nos ha participado de Él, de su persona y de su palabra, como lo aprendíamos, para poder ejercer el juicio correcto. ¿Cómo vamos a poder ejercer un juicio correcto? Cuando vemos a través de su palabra, cuando entendemos lo que su palabra dice de algo o de alguien. Entonces, esta cualidad que veremos hoy es básica para que nuestro corazón vaya siendo transformado al de Él. ¿Cuál es esa cualidad? Odiar el pecado. Odiar el pecado. Desde aquí, tú y yo podemos empezar a preguntarnos, debemos empezar a preguntarnos si esta es tu condición actual. Si tú odias, ¿no? Y es una palabra a propósito puesta ahí, porque es una palabra fuerte. Ahora mira, tú puedes decir, sí odio el pecado. Esas preguntas a veces como de revista donde dicen, ¿a ti qué te hace enojar? Me enoja la injusticia. Ok, pero vamos a ir más allá, porque es muy fácil odiar el pecado en otras personas. El punto no es odiar el pecado de las otras personas, eso lo podemos hacer todos, pero entonces estaríamos cayendo en lo primero que Jesús dijo que no hiciéramos. ¿Qué dijo que no hiciéramos? Juzgar. Y eso es lo que juzgamos en las vidas de las otras personas muy fácilmente. Todos, sin excepción, yo mismo, tenemos una tendencia permanente a ser duros con las demás personas y condescendientes con nosotros mismos. Eso lo tenemos todos. Es parte del desorden que traemos de origen. Es parte de ese amor por ti mismo. Por cierto, lo reitero, no existe en la palabra de Dios tal cosa como lo que dicen de que para que ames a alguien más, primero tienes que amarte a ti mismo. Eso es parte de la mentira venenosa del diablo. El problema, algo que afectó el pecado desde origen,
es que ya te amas a ti mismo. Y una de las expresiones de tu amor por ti mismo es que eres condescendiente contigo y duro con los demás. Te es más fácil ver los errores de las otras personas que los tuyos, al grado de que te pueden quedar totalmente fuera de tu visión y de tu entendimiento, al grado de que tú podrías llegar honestamente a pensar que tú no tienes esto o aquello como los otros. Y entonces aquí traemos a memoria lo que Jesús enseñó con el fariseo y el cobrador de impuestos que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En la iglesia sucede esto. Entonces, no debemos de juzgar a las personas. Y si acaso hubiera alguien a quien debes de juzgar, alguien es a ti mismo. Pero tienes un problema, yo también. Eres muy condescendiente contigo y eres muy duro con los demás. Entonces, corres el riesgo, o ya lo has corrido, junto conmigo, de juzgarte mal, porque vas a tender a juzgarte bien. Si a alguien tienes que juzgar, si hay una persona a la que debes de juzgar, pero tienes que juzgarla correctamente, es a ti, no a los demás. ¿Estamos entendiendo? Bien, con eso en mente vamos a leer el texto en el que vamos a estar meditando este día y tal vez la próxima semana, si Dios lo quiere. Romanos 7:14. Les voy a pedir a todos que pongan su atención acá en la pantalla. Qué bueno los que traen Biblia, háganlo siempre. Pero quisiera que podamos todos tratar de meternos en esta porción de la palabra. Escribe Pablo y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado o a la sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco. Ahí por eso este mensaje se llama odio, aborrecimiento, asco por el pecado. Aborrezco eso que hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. O sea, cuando digo aborrezco lo que no quiero, aborrezco hacer lo que no quiero hacer, apruebo, concuerdo, demuestro que la ley no es mala, la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, no solo lo hago, lo practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley, ay, Dios de mi vida, en permítanme, mi querido Diego, ya. Gracias. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Lo que tienes aquí, lo que tenemos aquí, es una descripción detallada de alguien que está en conflicto profundo consigo mismo. Es un conflicto serio, es un conflicto brutal, es un conflicto desgarrador. Es alguien que conoce, como tú, la ley de Dios, pero no solo la conoce, la ama. Ama la ley moral de Dios. No solo la ama, anhela cumplirla. Es su anhelo. Pero literalmente es jalado, es arrastrado constantemente por algo y lo lleva a hacer no otra cosa, todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Pero es un conflicto, es una carga pesada, es un lastre. Ese algo que le impide no es una costumbre, no es un hábito, es el pecado. Y ese pecado no está en la casa del vecino, no está en el aula de junto, no está en la recámara de al lado. Ese pecado no está junto a él. Ese pecado mora, ha tomado su ser como habitación de esa persona. Tenemos frente a nosotros la experiencia personal, no solo de un cuerpo, sino de un alma y de un espíritu en un conflicto que podríamos también describir como una batalla, como una guerra que se pelea, que se lleva a cabo dentro del corazón. Es un conflicto real, es un conflicto intenso y es un conflicto muy fuerte. Y tiene su punto climático en Romanos 7:24, cuando grita: miserable de mí. No está hablando de otra persona, no está hablando de su papá, ni de su mamá, ni de sus hijos, no está hablando del pastor, no está hablando de otro hermano en la iglesia. Esta persona se está viendo a sí misma, se está calificando a sí misma, está valorándose a sí misma, sin condescendencias, sin apapachos, de manera clara y tal cual es. Y llega a una conclusión tajante y contundente. Dice: soy un miserable. No es que se sienta, aunque se siente, es que se sabe que es un miserable. Y si esta fuera una historia pasajera, no estaría tan mal. Pero resulta que es una condición, no un momento, no una temporada, es una condición de la vida de esta persona. Es una batalla permanente. Y en esa batalla permanente, la condición de esa persona es miserable. Es miserable. Y es a partir de esa conciencia personal de su propia condición que sale el grito desgarrador
¿quién me librará de esta condición? Después de ese clamor viene una declaración. Versículo 25. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, lo cual suena como algo esperanzador, pero luego vuelve a reafirmar una verdad tremenda. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, eso quiero, eso anhelo, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Parecía que había la esperanza de un final feliz, pero esta declaración, esta conclusión, no es ni por mucho un final feliz. Ahora, ha habido una pregunta históricamente sobre este texto, y esa pregunta es: ¿de quién está hablando el pasaje? ¿A quién se refiere? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta persona? Ustedes fácilmente, por su conocimiento, podrían responder a esa pregunta de siglos. Le dirán, ay, pues ¿cómo que quién es? Pues es Pablo. Pero este es un pasaje que ha causado una gran polémica en la historia de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ha habido dos posturas para interpretar este pasaje. Por un lado, hay quienes dicen que está hablando de un no creyente, de un no cristiano. Está hablando de un incrédulo, de un pagano, llámale como tú quieras. Es alguien alejado de Dios, alguien que no conoce a Dios. Y está la otra parte donde dicen, es este hombre, esta persona, es un hijo de Dios, es un cristiano, es un discípulo de Jesucristo. Ya no estuvo tan fácil, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿quién es? ¿Quién diría que se trata de un no cristiano, de un incrédulo, de alguien alejado de Dios? Levanten su mano. Entonces, ¿todos creen que es un cristiano? Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Quiero que sepan que no es que dos personas dentro de la iglesia piensen que no es un cristiano. No, estamos hablando de denominaciones enteras, de movimientos cristianos que tienen sucursales en todo el mundo, ¿sí? Que creen o una o la otra y así han puesto su declaración de fe de manera pública, de acuerdo a cómo interpretan Romanos 7. Miren, unos dicen que es demasiada esclavitud la que se expresa aquí para un cristiano. ¿Quién diría si es cierto? Es demasiada esclavitud del pecado. Un cristiano no puede estar tan esclavizado al pecado, ¿cierto? ¿Sí puede o no puede? Otros dicen que hay demasiado anhelo de bondad, demasiado anhelo por la palabra de Dios para tratarse de un incrédulo. Los primeros dicen, no puede ser un cristiano y estar esclavo del pecado, ¿cierto? Miren la declaración. No puede ser cristiano un cristiano no puede estar esclavo al pecado, ¿cierto? Pero tampoco un incrédulo puede amar la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, no solo tenemos a un hombre en conflicto, sino que el mismo pasaje establece un conflicto serio, que teólogos, estudiosos, eruditos de todo el mundo a lo largo de la historia han tratado de interpretar correctamente. Vamos a ver primeramente los elementos que tenemos para basar el hecho de que está hablando de alguien no cristiano, de un no creyente. Y el texto clave
para establecer que se trata de alguien que no conoce a Dios, que alguien que no sigue a Dios, es el versículo 14. Mírenlo otra vez, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, y mira cómo se describe, pero yo soy carnal. ¿Me ayudan? Vendido. ¿Esa es la descripción de un cristiano? ¿Qué tal? ¿Es ese un hijo de Dios? Interesante, ¿cierto? Y bien, miren, yo les voy a pedir que vayan observando cómo ustedes van a ir interactuando con la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios va a ir interactuando con ustedes en los próximos minutos. Dice una condición muy fuerte, dice, estoy vendido al pecado, contundente, terrorífica. Y luego vean el versículo 18 para reafirmar su condición, dice, yo sé que en mí, o sea, en mi carne, no mora el bien. ¿Es ese un cristiano? ¿Es ese un hijo de Dios? ¿Es ese una persona renovada por el poder del Espíritu Santo? Y luego dice algo más fuerte, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Dónde está el fruto del arrepentimiento? ¿Es este un hijo de Dios? Y si ya hay algunos de ustedes diciendo, no, entonces hace rato se equivocaron cuando dijeron, no, todos aquí creemos que sí es un cristiano. Necesariamente tiene que ser un incrédulo, porque esa no es la descripción de un hijo de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios, sabe bien lo que tiene que hacer. Conoce la palabra. ¿Cómo podría no haber evidencia del Espíritu Santo en esa persona o con alguien como en esa persona? Porque lo que está diciendo no es que no sepa, lo que está diciendo es que no hace lo que ya sabe, no hace el bien. ¿Es ese un hijo de Dios? ¿Es ese una persona llena del Espíritu Santo? De hecho, este versículo que acabamos de leer es el testimonio contundente de que se trata de un incrédulo, porque un cristiano no puede tener ese nivel de impotencia ante el pecado. Amén. (24) El punto climático. Miserable de mí. Se trata de una persona que está alejada de Dios, solamente lejos de Dios. Puede uno estar en una condición miserable, ¿cierto o falso? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No solo está lejos de Dios, está lejos de la misma promesa que encontramos en la misma carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al hombre que estamos viendo tiene todo menos paz. Está en un conflicto profundo. Él grita, soy un miserable. ¿Qué paz puede haber en la condición miserable? Después, Romanos 5, si ustedes lo leen, no lo puse por cuestión de tiempo, va a enumerar una gran cantidad de beneficios que obtenemos cuando venimos a Cristo. Justificación, limpieza de nuestros pecados, paz. Entonces hay una cantidad enorme de cosas buenas que vienen a nuestra vida o a la vida de un hijo de Dios cuando entrega su vida a Cristo. ¿Cómo podríamos ser miserables con tantos beneficios? Más aún, ¿cómo puede ser carnal, como lo dice ahí, soy carnal, y estar vendido al pecado? Sí tenemos esta verdad en Romanos 6:14, una verdad.
6:14. O sea, estamos leyendo a ese hombre en conflicto en el capítulo 7. Un capítulo antes, 2 capítulos antes, tenemos una gran promesa. Un capítulo antes, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Oye, esa es la condición del cristiano. El pecado ya no se enseñorea de ti. No estar vendido al pecado. Entonces, ¿cómo puede el hombre de Romanos 7 ser un hijo de Dios? ¿Lo están viendo? ¿Se retractan de su primera respuesta? ¿Es un hijo de Dios el de Romanos 7? Porque Romanos 6 dice, el pecado no se va a enseñorear de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y mira el 2, versículo 12, ahí del capítulo 6. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? No es posible. Para el cristiano, para el hijo de Dios, no es posible vivir en el pecado, menos estar vendido al pecado. Todo el capítulo 6 nos habla de una persona en Cristo, lo tenemos claro. Una persona que en Cristo está muerto y por lo tanto es libre del pecado. Con todo esto, ¿cómo podría quien escribió el capítulo 6 haber escrito el capítulo 7? Tiene que ser otra persona, ¿cierto? ¿Qué tal esa interacción con el Espíritu de Dios en este momento? Está bueno, ¿verdad? Eso es la misma persona el que escribe el capítulo 6 que el capítulo 7. El del capítulo 6 está diciendo el pecado no se va a enseñorear de ti. El del capítulo 7 está diciendo estoy vendido al pecado. ¿Qué problema tenemos aquí? Y lo tenemos que resolver en 20 minutos. Lo que se discutió en siglos, mira nomás, vamos a resolverlo aquí en Río de Oliva en 15, 20 minutos. Ahí es donde vemos el valor que tiene todos esos hombres y mujeres que entregaron sus vidas para estudiar la palabra de Dios a profundidad e ir aportando su pedacito de conocimiento para que la verdad a lo largo de la historia se mantuviera pura y llegara a nosotros de manera pura. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Anoten, por favor. Les voy a dar una clave de interpretación que obviamente no es mía, es de esos eruditos y estudiosos. ¿Cuál es esta clave de interpretación? Una clave es como una llave, algo que nos facilita, que hace simple o sencillo lo complejo. El énfasis es la clave. El énfasis del capítulo 6 está puesta en la nueva naturaleza de la persona que entrega su vida a Cristo. Está haciendo énfasis, o sea, está mencionando principalmente su nueva identidad. Está hablando casi exclusivamente, en algunos versículos, porque vamos a ver ahorita que no es todo el capítulo 6, de la nueva persona que somos en Cristo. Si lo quieren poner en una frase, el énfasis se encuentra en la santidad del creyente, en la redención que Dios opera en la persona. El capítulo 7 no pone énfasis en eso, porque ya lo puso en el 6. Es distinto. ¿Por qué dijeron ustedes que sí es un cristiano el del capítulo 7? ¿Por qué fue su respuesta? Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Con cuál, en este momento de sus vidas, con cuál de los dos se identifican más? Dirían que su condición es más parecida, su condición de ahora es más parecida, como la de el cristiano del 6, que ya no está, que ya no
es preso del pecado, que ya es totalmente santo, puro y sin mancha, o el del capítulo 7, que vive y convive con el pecado. Esa es otra pregunta muy interesante. Porque miren, todo cristiano, verdadero cristiano, sabemos que aunque hemos nacido de nuevo, y si no lo sabes, hoy lo puedes saber, debes saber que todo cristiano nacido de nuevo, aunque tenemos una nueva naturaleza, el pecado sigue siendo un problema en nuestras vidas, ¿o no? Independientemente si estamos hablando de que sea un cristiano o no, el del capítulo 7, sabemos que es una condición real, porque espero en Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, espero en Dios que tú lo estés viviendo, que tú estés viviendo ese conflicto. Y ahora te voy a decir por qué. Nosotros podemos ver el conflicto y la aparente paradoja del capítulo 7, el conflicto de ese hombre, también lo podemos ver en el capítulo 6, en 2 versículos. Primero en el 6, mira. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado. Se refiere a la vieja naturaleza. Fue crucificado juntamente con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. A ver. ¿No que ya está crucificado? ¿No que ya morimos? ¿No que ya fue destruido? Y en la misma frase me dices, para que no seamos esclavos del pecado. ¿Ves el conflicto? El mismo del capítulo 7, ahora lo tienes en el capítulo 6. Parecen dos verdades cohabitando en la misma, no solo en la misma línea, no solo en el mismo versículo, sino en la misma persona. Y el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Y uno diría, pues, ¿de qué estamos hablando? Me acabas de decir que ya no reina, que yo ya no soy esclavo del pecado. Ahora, ¿por qué me dices que no reine el pecado en mi cuerpo, de modo que obedezca los deseos del pecado? Entonces, a pesar de todo el énfasis que hace la persona del capítulo 6 sobre la nueva naturaleza del creyente, el conflicto del capítulo 7 es el del capítulo 6. Está presente en el capítulo 6 y está presente también en el 5. Ahora mira esto, por favor. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Estoy tratando de hacerle como cuando hacen quesadillas con queso Oaxaca. Estamos tratando aquí todos juntos de ir desmenuzando fibra por fibra de este alimento tan importante que Dios tiene para nosotros, para su iglesia. Ahora mira, lo que no dice el capítulo 6, lo que no dice es que una vez siendo cristiano, no lo dice en ningún versículo, que una vez siendo cristianos, nacidos de nuevo, ya nos podemos lavar las manos y decir, ya el pecado ya se resolvió. Ya no va a ser un problema para nosotros. Por ningún lado dice eso. Por el contrario, contempla en el capítulo 6 que el pecado sigue dándonos órdenes, sigue gritando órdenes al cristiano, al que tiene una nueva naturaleza, y le sigue ordenando a que haga lo que el pecado quiere. Sí hace un énfasis en la condición de la persona cuando ya está plena en Cristo. Plena. Es algo a alcanzar. No es la condición del cristiano cuando nace en Cristo. Entonces, no podemos decir que el capítulo 6 habla de un cristiano y el 7 de un incrédulo. Porque tanto el 6 como el 7 presentan el mismo conflicto del cristiano.
Solo que el 6 hace un énfasis de la meta hacia donde vamos, mientras que el 7 hace énfasis en el camino en el que estamos. Y ahora vamos a comprobar que está hablando de un cristiano, de un hijo de Dios, de alguien nacido de nuevo, de un seguidor de Jesucristo. La base digamos, de los que creen, lo han creído históricamente, pero que finalmente vamos a ver que es verdad que está hablando de un creyente, está en el versículo 22 del capítulo 7. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces mira, vimos cómo el ángel predicó el evangelio a las mujeres que habían estado con Jesucristo. Jesucristo mismo les había dicho su palabra, les había dado su palabra y no la creyeron. Vemos cómo las mujeres le predican el evangelio a los santos apóstoles de Jesús, a Pedro, a Juan, a Andrés, porque a pesar de haber pasado 3 años en la enseñanza de Jesucristo, dada por el mismo Jesucristo, ellos no le creyeron. Tildaron a las mujeres de locas cuando les predicaron el evangelio. Necesitamos predicarnos el evangelio a nosotros. Y aquí está una parte, una forma de predicarte el evangelio, de predicarnos el evangelio. El verdadero creyente, el Hijo de Dios, se deleita en la ley de Dios. Ahí pregúntate tú, la palabra de Dios, no que la leas diario, no que estés llevando un programa de lectura, de leer la Biblia en un año, ni siquiera de que memorices un texto o 2. La pregunta no es si la has leído alguna vez en tu vida. La pregunta no es si conoces los libros de la Biblia, si te sabes el orden. Esa no es la pregunta. La pregunta para que tú ejerzas un juicio correcto, para que si vas a enjuiciar a alguien, ese alguien sepas que solamente es a ti, a nadie más. Pero para que te enjuicies de manera correcta, sin ser condescendiente contigo mismo, pregúntate, ¿te deleitas en la ley? Énfasis en la ley. No en las promesas, en la ley. ¿Te deleitas en la ley de Dios o no? Y entonces hago la pregunta que hacía al principio: ¿un incrédulo puede deleitarse en la ley de Dios? No. Si un religioso que conoce puede no deleitarse, menos el que está allá afuera, no puede. Por el contrario, Romanos 8:7, el mismo escritor dice en la segunda parte del texto, del versículo, dice: porque no se sujeta, o sea, el incrédulo, el que no cree, no se sujeta a la ley de Dios. Pero espérate, no se sujeta porque no quiere. Bueno, también, pero no se sujeta porque no puede. No puede. No puede. No puede. No es que no conozca el mandamiento. Hay personas, hay incrédulos que los conocen. Hay personas que conocen el mandamiento, la ley, y acuerdan con ella. ¿Están de acuerdo ustedes que el domingo es el día de reposo y hay que guardarlo para el Señor? Sí. Pero no pueden cumplirlo. Versículo 25. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. No la conoce nada más. No se deleita nada más. Sirve a la ley de Dios. ¿Un incrédulo puede servir a la ley de Dios?
Si le decimos a un incrédulo, oye, te necesitamos todos los domingos para que cargues el equipo, lo metas y lo saques, ¿va a hacerlo? No. Entonces, hay dos cosas en este texto. Mira, la primera, ya te la dije, sirve con su mente a la ley de Dios. O sea, ¿qué quiere decir que sirve con su mente? Que lo hace de corazón. Lo hace con todo su ser, profundamente. Dice, yo voy a servir a la ley de Dios. Y la segunda cosa es que da gracias. Ojo, da gracias a Dios por Jesucristo. La gran mayoría de la gente allá afuera le da gracias nada más a Dios, no a Jesucristo. Ni le dan gracias a Dios por Jesucristo. No oran a Dios en el nombre de Cristo. Creen en Dios, pero no creen en Cristo. Por eso tú le has hablado a las personas de Jesucristo y te mandan a volar. Pero les hablas de Dios y todo va bien hasta ahí. Cuando les hablas de Jesucristo, ahí te mandan, te cierran la puerta. Y por eso es que muchos dejan de hablar de Jesucristo y prefieren hablar de Dios. O prefieren invitarlos a la iglesia en vez de predicarles el evangelio de Jesucristo. Porque se han enfrentado con ese rechazo cuando se menciona a Jesucristo. Un incrédulo es incrédulo no de Dios, de Jesucristo. Y al rechazar a Jesucristo rechaza a Dios. Digan por favor, les voy a pedir que me ayuden diciendo la batalla del cristiano. Ahora, digan por favor, el cristiano vive en la batalla. Esa es la condición. Esa es la condición del Hijo de Dios, del cristiano. ¿Cuál batalla? Versículo 15. Esta es la batalla del Hijo de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Quién? Yo. No lo entiendo, pues no practico. ¿Quién? Yo. Lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco. ¿Quién? ¿Eso quién? Todo el tiempo los ojos de esa persona están puestos en él, en ella misma, no en los otros. ¿Uno creyente podría tener este conflicto? Otra vez, ¿uno creyente podría tener este conflicto? No. Por eso es que muchas veces tú has dicho, ay, mira nada más la tranquilidad que da la ignorancia. A veces quisiéramos ignorar lo que dice la palabra, porque mientras más conocemos, corremos el riesgo de entrar en mayor conflicto. Un incrédulo puede tener plena conciencia del pecado. Respóndanme, por favor. No. Ahora les voy a hacer una pregunta todavía más importante. ¿Un incrédulo puede aborrecer el pecado? No. Solo el verdadero creyente aborrece, miren lo que les voy a decir, el pecado. Les pregunto, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? El suyo. El suyo. No el del otro. El pecado en el otro no le causa aborrecimiento. ¿Sabes qué le causa? Misericordia. No le causa juicio. No le causa crítica. Es más, ni siquiera le causa dolor. Y ahorita te voy a decir por qué. Le causa misericordia. Pregúntate, ¿aborreces el pecado? No que tengas una mala opinión del pecado.
No que me des una definición de diccionario del pecado. No si te hace enojar la injusticia en la humanidad. No. ¿Aborreces tu pecado? Esa es tu respuesta verdadera. Te va a demostrar a ti si eres un creyente verdadero, un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo o no. O si solo eres un religioso. Romanos 7:18. Digan conmigo esas dos primeras palabras. Dice, a ver fuerte otra vez, dice. Mira a ese hombre, está hablando de él. De él. Sé los logros que he tenido. Sé cómo he avanzado en mi vida cristiana. Yo sé que ahora me sé toda la escritura, que la he leído una y otra vez. Yo sé, he hecho muchos devocionales. Por eso tienen éxito las redes sociales, porque eso es lo que se pone, la parte bonita, los logros, los éxitos, el ángulo que te gusta. Nadie pone en su perfil de Instagram una foto cuando se está levantando, ¿verdad? Ahí con todos los pelos parados y cara de cuadro de Picasso. Pero aquí vemos a un hombre en su red social diciendo, yo sé que en mi carne no mora el bien. No me lo tiene que venir a decir alguien más. Yo lo sé. Y te platico más de mí. Mira, esto está de terror. Porque yo no solo conozco lo que debo hacer, lo conozco, pero no puedo hacerlo. Anhelo cumplir la palabra de Dios. Quisiera hacer el bien todo el tiempo. Yo quisiera agradar a Dios con cada pensamiento. Pero hay algo que me lo impide. Sea quien sea esta persona, tenemos un mayor anhelo, pero se encuentra constantemente a sí misma haciendo el mal. Pregunta, ¿puede un no cristiano, alguien no salvo, estar en esta condición? Te voy a dar la base bíblica para ese no. 3:10, Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Así empecé este mensaje. Solamente Jesús es el perfecto, el único ser humano perfecto. Entiéndelo. Nadie más es perfecto. Nadie. No hay uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie. Nadie. Oye, pero los que están en las iglesias, nadie. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pablo escribe en el 7, amo, quiero, anhelo, deseo hacer el bien con todo mi corazón. Esa es la meta de mi vida, de cada día. Esa es la diferencia entre el verdadero cristiano y el incrédulo, entre el verdadero cristiano y el religioso. Su anhelo diario es cumplir con la palabra de Dios, pero su realidad es que no puede hacerla. Pero no está, pues está bien, pues así, soy humano, ¿no? Todos somos humanos. No. Vive en un conflicto permanente. Conoce, sabe distinguir. Y mira, la gente allá afuera, el incrédulo sabe distinguir entre el bien y el mal.
Lo sabe. El religioso también sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero solamente los verdaderos hijos de Dios saben distinguir el pecado. En ellos. En ellos. Ahora hay gente que ha dicho, ok, te acepto que es un cristiano, pero ¿qué tipo de cristiano? ¿De qué cristiano estamos hablando? Y entonces dicen, porque lo que vemos aquí, si es cristiano, ok, es cristiano, pero es en un nivel espiritual muy bajo. Vamos, estamos hablando de alguien que ni siquiera entiende lo que está pasando, porque dice, no entiendo por qué esta es mi condición. Vive en sus propias fuerzas. Yo sé, cualquiera de nosotros le diríamos, pero es que Pablo, estás tratando de vivir en tus propias fuerzas. No seas inmaduro. Y entonces dicen, ok, sí es un cristiano, pero es alguien que está intentando cumplir con la ley de Dios con su propia fuerza. Y lo han dicho con toda claridad, se trata de alguien, de un cristiano, tratando de guardar la ley mosaica, o sea, toda la ley, la moral y la se me fue la palabra, la ceremonial. Y entonces dicen, es un cristiano legalista. O sea, que se basa en la ley. Pero mira, aprende algo. Los legalistas hay en todos lados. Estamos hablando de los religiosos. Se les llama legalistas porque se basan en la ley y enfatizan la ley y enfatizan su cumplimiento. Lo cual diríamos que eso es malo. No. Pero los legalistas tienen un concepto de sí mismos. ¿Y cuál es su concepto? Ellos creen que son espirituales. Ellos creen que han alcanzado la madurez espiritual. Y entonces empiezan poco a poco a entrar en la falacia de que cumplen con toda la ley. Y finalmente, de creer que son buenos. Y ahí tienes otro ángulo del juicio que debes de tener sobre ti mismo. Trata de responderte con toda la honestidad. ¿Qué piensas de ti? Te lo digo más claramente. ¿Piensas que eres bueno? Te lo pongo en mexicano actual, versión MA, mexicano actualizado. ¿Tú crees que no eres tan malo? Si tú crees que no eres tan malo, y le puedes agregar como otros, entonces déjame decírtelo, tú crees que eres bueno, esa es la verdad. Y si crees que eres bueno es porque cumples la ley. Bueno, no toda, pero no soy tan malo. Y si tú piensas, te lo repito, que no eres tan malo, entonces has caído en el error legalista. Y por eso crees, o ni siquiera te das cuenta, que por eso puedes criticar a los otros y juzgar a los otros. A esos fue a los que Jesús les dijo, ¿cómo te atreves a poner tu atención en la pajita del otro? Y tú eres tan condescendiente contigo mismo que crees que tu viga no es tan mala. Tienes el bigón ahí en tu vida, pero tú te consideras que no estás tan mal como otros.
Entonces, el concepto que tiene un legalista, un religioso, es que no es tan malo. Entonces, acá la pregunta que han puesto históricamente sobre el hombre de Romanos 7 es: ¿se trata de un cristiano inmaduro? ¿Un cristiano de esos que se quedan estancados después de su nacimiento espiritual? ¿O incluso se trata de un cristiano hipócrita? ¿Qué pensaba el fariseo del cobrador de impuestos? Mira nomás este. ¿Qué hace aquí en el templo? Si es un pecadorzote de primera. Y si te das cuenta, ese fantasma legaloide constantemente se quiere apoderar de tus ojos, de tu corazón, de tu lengua. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No que muy cristiano? No dice y no habla, no trae ahí su Biblia. Y míralo. Mírala. Se trata de un cristiano inmaduro. El de Romanos 7 se tiene que decir con toda claridad, con micrófonos, con altavoces, con letras en mayúscula iluminadas a todo lo que da. Lo que tienes, mi querido hermano y amigo, lo que tienes en Romanos capítulo 7 es al cristiano más maduro y más crecido espiritualmente que pueda existir. Te lo repito, lo que tienes en Romanos capítulo 7 es al hombre, al cristiano, al Hijo de Dios, al discípulo de Jesucristo más maduro que pueda haber. ¿Cuáles son las características de un cristiano maduro? ¿Que ya no peca? No. Que ve con toda claridad, no la condición de los otros, no el pecado de los otros, sino su propia condición. ¿Y cuál es su condición? Miserable de mí. Ve su pecado, que no lo puede sacar de su vida. Está plenamente consciente de su total incapacidad para cumplir el estándar moral que Dios quiere. Y ve el contraste abismal entre la santidad de Dios y su condición. No tiene tiempo, no tiene ojos para ver nada más que su propia miseria. Tienes frente a ti la verdad pura de la doctrina cristiana. Entre más maduro uno es en Cristo, entre más espiritual uno es en Cristo, es más consciente de sus propias faltas, de sus propias debilidades y de sus propias incapacidades ante Dios y ante las personas. Y le duele. Le duele profundamente. No hay persona más inmadura, espiritualmente hablando, que un legalista. Vive en la falsedad de creer que no es tan malo, que es bueno, porque cumple ciertos mandamientos. Que pronto llega a creer que ya está en el estándar divino. Y por supuesto no tiene este conflicto. Se la lleva relajado, pianito en la vida. No pasa nada, está bien, está cumpliendo con Dios.
No es tan malo como los demás. Pero es una falsedad lo que vive. Menos el incrédulo. El incrédulo está a años luz de tener este conflicto. No lo tiene, nunca lo tiene. Duerme bien, duerme a pierna suelta. Se ve al espejo y nunca ve sus ángulos feos, nunca ve al monstruo. La persona más madura espiritualmente hablando no deja de ver al monstruo. No deja de ver al deforme que está en él. Y no solo no lo deja de ver, sino que cada vez lo ve con mayor claridad. Cada vez es más consciente de su incapacidad. Por eso podemos estar seguros que al que tenemos en Romanos 7 es ni más ni menos que a Pablo, no a Saulo, sino a Pablo en su etapa más madura de su vida en Cristo Jesús. Pablo está hablando de sí mismo. Hay quien dice que Pablo estaba describiendo a Saulo, o sea, a él mismo cuando no era salvo, o cuando recién había nacido en Cristo. Olvídate de eso. Tienes al Pablo en las alturas más grandes de su fe cristiana, en su etapa más madura espiritualmente. ¿Y qué es lo que ve en las alturas? Lo que ve es que no puede vivir en el nivel que le pide la palabra de Dios, aunque lo desea con todo su corazón, y lo que ve es su condición miserable por ese conflicto. ¿Cómo sabemos que ve esto? Mira la primera carta a los Corintios, escrita por el mismo Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice, pues yo soy, ¿qué dice ahí? Eso es lo que Pablo pone en sus redes sociales. Si saliera en Instagram no diría apóstol de Jesucristo. Él diría, soy el más insignificante de los enviados. Y mira, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, no por mí, no por la ley, no por los mandamientos que cumpla, por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira, Pablo no dice, bueno, mis queridos hermanos, después de todo este tiempo y de todo lo que me ha enseñado el Señor, de todas las penurias que he pasado, a donde me ha enviado, a Éfeso, a Galacia, a Corinto, bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Ahora, por eso es que soy parte del grupo de los apóstoles. No ves eso. Dice, soy el más insignificante. Y lo repite en Efesios 3:8. Soy menos que el menor de todos los santos. ¿Sabes qué es lo que tienes aquí? La progresión de la madurez espiritual. ¿Me puedes poner Corintios, por favor? El anterior. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Soy el más insignificante. ¿Qué dice en el 3:8? ¿Soy menos que? Esa es la progresión de la madurez cristiana. Se ve insignificante y conforme va madurando dice, ahora soy más insignificante. Soy poca cosa y conforme va creciendo dice, ahora soy menos. Pero me ha sido conferida la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y las riquezas. Hace un mes era el más pequeño, ahora soy menos que el más pequeño. Pero ante todos, claro,
Los incrédulos no, los haters de aquel entonces no, ¿verdad? Pero frente al pueblo de Dios, él iba creciendo. Todo el mundo lo veía y decía, ¡wow, es Pablo! Pero en la medida que Pablo iba creciendo espiritualmente, su concepto de sí mismo iba bajando cada vez más iba siendo más apegado a la realidad. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores. ¿Cómo oraba el fariseo? Dios, mira, gracias que no me hiciste como el Chapo Guzmán. Gracias que no soy como el secuestrador o como el ladrón. Gracias que no me hiciste como un político de México o de Latinoamérica. Yo no soy tan malo como ellos. Uf. Pero Pablo, conforme iba creciendo, decía, no solo soy pecador, soy el primero de los pecadores. Y eso me causa un conflicto como no tienen una idea. Y mira, dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dijo de los cuales yo fui el primero. Escribiéndole a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo, le dice, ¿qué crees, hijo mío? Sigo siendo el primero de los pecadores, el más insignificante de todos. El Pablo de Romanos 7 es el Pablo avanzado en su caminar en Cristo, que ha alcanzado el más alto nivel de madurez espiritual. Juicio correcto. Mientras más se sabe de la palabra de Dios, mientras más se experimenta a Cristo, más se odia el pecado. Y más se da cuenta, uno, que el pecado se aferra a uno como una garrapata inmunda. ¿Esa es tu experiencia en tu caminar en Cristo? ¿Esa es tu condición actual? Tal vez hoy puedas empezar tu caminar o dar un gran avance. Pablo odia el pecado, lo odia, quiere hacer el bien, es su máxima meta, pero no puede por el pecado. Y por eso odia. ¿Cuál pecado? Su pecado. Ahora, déjame darte otro acercamiento. Ya estamos avanzados, muy avanzados en el mensaje de hoy. Vamos a ir como ya llegando hacia la parte conclusiva. Denme unos minutos, por favor. Quiero decirte que en el capítulo 7, los versículos, del versículo 7 al versículo 13, del capítulo 7, versículos 7 al 13, vemos una condición de Pablo en cuanto al pecado. O sea, del 7 al 13 dice Pablo lo que el pecado hizo en la vida, en su vida. ¿Qué hizo? Lo mató. Por eso en el 6 dice, la paga del pecado es muerte. A mí me mató el pecado. Pero a partir del versículo 14, tú vas a ver a Pablo peleando contra el pecado. Hay un avance. Ojo, está hablando de Pablo el incrédulo del 7 al 13, cuando era Saulo. Y está diciendo, cuando yo no era cristiano, el pecado me mató, me acabó, me destruyó. ¿Lo entendemos? En el versículo 14, a partir del versículo 14, ahora vas a ver a Pablo, el cristiano, el creyente, peleando contra el pecado. A ver, espera. ¿Qué no, como no cristianos,
el pecado que ahí nos mata, pero ya como cristianos, ¿ya no tenemos que pelear con el pecado? No, esa es la mentira. Por eso mucha gente dice, oye, nada más conocí a Cristo y entonces todo se puso horrible. ¿Por qué? Porque ya estaba horrible, pero ahora ves, ¿qué ves? Tu pecado, tu condición. Pero ya no estás muerto, ahora puedes pelear contra el pecado. Antes no podías pelear, antes te dejabas llevar feliz de la vida, ahora ya no. No es que dejes de pecar, es que ahora puedes pelear contra el pecado. Entonces, del 7 al 13 se trata de la condición sin Cristo. Sin Cristo el pecado te mata, que es cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, según el mismo Pablo explica. El pecado nos hiere de muerte. Cuando nacemos espiritualmente, cuando nacemos en Cristo por el Espíritu, ya no estamos muertos. Y porque estamos vivos, ahora podemos pelear contra el pecado. No se va a desaparecer, pero vamos a pelear contra él. ¿Ves la diferencia entre estar muerto y estar vivo? La condición de un nacido de nuevo, de un hijo de Dios, no es sin pecado, sino es lucha contra el pecado. Pero lucha, conflicto profundo, desgarrador. Y conforme más vas creciendo, la lucha contra el pecado, ¿qué crees? Se reduce, se hace más fácil. Aquí no hay tablas, aquí no hay experiencia que valga. Mientras más vas creciendo, más encarnizada, más cruel, más cruenta se vuelve tu lucha contra el pecado. Pablo les estaba explicando a los judíos sobre la ley. Les dice, la ley no es mala, no le echen la culpa a la ley. Porque dicen, ay, ¿por qué Dios nos puso algo? Los judíos eran como cualquier otra persona de Latinoamérica. Ay, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite eso? Y los judíos decían, ay, ¿y por qué si Dios sabe que no vamos a poder con la ley, por qué no las da? Amén. Qué malo es Dios, ¿verdad? ¿Por qué tenemos la ley? Para enseñarnos qué es pecado. Sin la ley no podríamos saber qué es pecado. No sabríamos que codiciar, que no honrar a los padres, que usar el nombre de Dios en vano es pecado. Todo eso es pecado. No lo sabríamos. Y entonces si no sabes que la luz es roja, te pasas y te mueres. Pero porque hay ¿cómo se llama? Un reglamento de tránsito que te dice, cuando veas una luz roja, allá arriba, párate, haz alto total. Por eso sabes que pasártela es una infracción. Pero guardar eso te salva. Entonces no sabríamos qué es pecado si la ley no los dijera. Si no hubiera un mandamiento para cada cosa. Ahora digan conmigo, por favor, la ley no salva. Digan, la ley no santifica. ¿Lo entendemos? La ley no salva. La ley tampoco te hace mejor. Eso es un legalista que cree que, pone su atención en la ley y entonces trata de cumplirla. ¿Va a poder? No. Pero en vez de verse a sí mismo, para no sentirse tan mal, empieza a ver a los otros. Mira, ese tampoco puede. Y está peor que yo. O sea, yo por lo menos cumplo 4 mandamientos, él ni uno. ¿Me explico? Eso es un legalista. Entonces, la ley no puede salvar, la ley no nos santifica, pero no por eso es mala. No por eso deja de ser buena. ¿Por qué?
Porque la ley no solo nos enseña qué es pecado, sino nos convence de pecado. No solo te dice que es pecado, sino te convence de que tú estás cometiendo pecado. Hay personas que constantemente rompen las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, pero no les importa. El verdadero creyente constantemente rompe la ley de Dios, pero es un conflicto brutal. ¿Lo entendemos? La ley fue lo que usó el Espíritu Santo para convencerte de tu pecado cuando estabas sin Cristo. Por eso, cuando viniste a Cristo, le pediste perdón por todos tus pecados. Y si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer, para que inicies tu vida en Cristo. Pero, ojo, la mentira religiosa te dice que eso sucede una vez en tu vida. Oye, ¿naciste de nuevo? Sí, en el 24 de octubre de 1964. Allá, en aquel entonces nací de nuevo. Ok, la verdad es esta. Cuando tú no eres cristiano, la ley, el Espíritu Santo usa la ley para convencerte de pecado y te puedas arrepentir. Pero una vez nacidos de nuevo, sigue sucediendo lo mismo todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo sigue usando la ley para convencerte de tu pecado. ¿Como cristiano? Sí, como cristiano, como hijo de Dios. Y mientras más vas creciendo en Cristo, más sensible eres a la voz del Espíritu y al pecado que te es mostrado por medio de su ley. La ley revela el pecado antes y después de ser salvos. Antes de venir a Cristo, antes de ser cristiano. Te pregunto, antes de que conocieras la palabra de Dios, ¿estabas preocupado por tu pecado? Nah. Maravilloso estado, ¿verdad? Que Dios nos hubiera dejado en esta condición, ¿no? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de esa vida de ignorancia? Si estábamos resabrosos, ¿o no? La pasábamos increíblemente bien. Qué rico se siente ser egoísta, qué bonito se siente vengarse de las demás personas. Oye, qué maravilloso es la inmoralidad, qué cosa tan deliciosa es la inmoralidad. Y más, llevarla a cabo sin culpa. ¿Por qué nos sacaste de esa condición? Es hasta que venimos a Cristo que nuestro pecado nos empieza a estorbar. Lo empezamos a ver. Nos empieza a preocupar y conforme vas avanzando te empieza a angustiar. No es al revés. Así como en la vida de un cristiano el diablo jamás va a dejar de dar lata, menos tu pecado lo vas a ver más. Por eso, mis queridos amigos, Romanos 7, toda la carta de los Romanos, que es considerado el tratado teológico más importante, el documento doctrinal más importante de toda la fe cristiana. También el capítulo 7 es tremendo porque no solo habla de una base doctrinal, sino nos abre el corazón de Pablo de par en par. Y lo que ves es el lamento de un hijo de Dios que llora amargamente. Hay en Romanos 7 3 lamentos que se repiten y su estructura es la misma. 3 lamentos de un alma afligida, de un corazón dolido por el pecado. Te voy a decir la estructura rápidamente. La primera parte es describe su condición. La segunda te va a dar prueba de por qué está en esa condición.
Y el tercer elemento te va a decir cuál es la fuente de su condición. Romanos 7:14 nos muestra esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, y ahí viene la condición, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, fuente y origen de esa condición. Entonces ya vimos que la ley es buena. Los no cristianos no creen que la Biblia es buena, por eso dicen, está lleno de puras prohibiciones, ¿y cómo sabemos que le escribió Dios? Para un no cristiano, la ley es una serie de prohibiciones sin lógica. Soy carnal. Ahora, aquí pon atención. Ya vamos al final. Esfuérzate y sé valiente. Cuando hace rato decíamos, ¿cómo un cristiano puede decir que soy carnal? Es que cuando él dice soy carnal, el término que utiliza en griego está diciendo soy humano. Está diciendo tengo un cuerpo físico. Ojo con esto. No está diciendo que yo estoy en la carne como si fuera una condición de vida sin Cristo. No está diciendo estoy totalmente dominado por la naturaleza carnal. Entonces, anoten, ser carnal y estar en la carne son dos términos distintos. Estar en la carne es estar sin Cristo. Ser carnal es ser humano. Soy humano. Entonces, con esta enseñanza te pregunto, ¿puede un cristiano ser carnal? Sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y yo, hermanos, Pablo escribiendo, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y explica qué es carnal. Carnal ser carnal es estar sin Cristo. Mira lo que dice ahí. Ya estás en Cristo. Eres un niñito. ¿Eso está mal? No, no está mal. El punto ahí es que ya estás en Cristo. Entonces, estar en la carne describe la condición de muerte espiritual, sin Cristo. Ser carnal describe la condición física y humana del creyente. Y esa es nuestra condición. Somos creyentes, somos hijos de Dios, que seguimos ocupando un cuerpo humano. Ya no estamos en la carne, ojo con esto, pero la carne está en nosotros. Eso es básico que lo entiendas. Tú ya no estás en la carne si eres hijo de Dios, pero la carne está en ti. Por eso en el versículo 18 dice, yo sé que en mi carne, no en mi naturaleza carnal, sino en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Pregúntate, ¿encuentras un deleite en el interior de tu corazón, en tu espíritu, por la palabra de Dios? Eres un hijo de Dios. Eres salvo y cuando mueras vas a ir a la eternidad con Él. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este? A ver todos, por favor, ¿quién me librará de este? ¿De qué? ¿De qué? De muerte. Tu problema es tu cuerpo, de tu humanidad. Y parte de ese cuerpo tiene que ver con tus emociones. Porque ¿qué son las emociones? Sino reacciones químicas que se dan en tu organismo. Ese es tu problema. Soy carnal porque aún tengo muchas cosas que trabajar, que cambiar, aunque mi naturaleza ya es espiritual. Esa es tu condición, eres salvo. Pero tu carne te estorba. Eres humano, soy humano. Y por eso soy pecaminoso, aunque ya soy salvo. Vendido al pecado, ese término que leímos hace rato, y que decíamos, ¿cómo puede Pablo decir
en su etapa de madurez que está vendido al pecado. Bueno, las personas que no han recibido a Cristo están muertas, porque la paga del pecado es la muerte. Las personas que han creído y recibido a Cristo están vivas, son salvas, pero seguimos pecando. Y ahora Pablo utiliza un término muy fuerte porque ahora es más consciente de su problema. No está hablando de su espíritu, está hablando de su cuerpo. Estoy sujetado al pecado. Y esa también es tu realidad y la mía. ¿Cuándo estamos sujetados al pecado? Cada vez que pecas. Cada vez que pecas, el pecado te gana. La diferencia es que puedes levantarte porque estás vivo y seguir luchando contra el pecado. Miserable de mí. Ese es el juicio correcto de un hijo de Dios. No miserable el otro. No tienes que ser tan espiritual que te dé tristeza el pecado de los demás. Tú no tienes que sentirte triste por tu pecado. Tú tienes que darte cuenta que tu condición es miserable. ¿Por qué? Porque sé que soy hijo de Dios. Sé que soy un seguidor de Cristo. Porque sé que anhelo la palabra de Dios, sé que es la vida. Sé que en su ley está la vida, en sus mandamientos está mi bendición. Pero no puedo vivir en ese estándar. Ese es el lamento. Es un lamento porque perdemos la batalla contra el pecado con alguna frecuencia. No es el nuevo yo, tranquilo. Pero soy yo, porque es mi cuerpo. Mi nuevo yo quiere hacer lo bueno. Es la prueba de mi nueva naturaleza. Pero sigo en este cuerpo, sigo siendo carnal, sigo obedeciendo al pecado. Si eso no te importa, estás en la condición de un religioso que no ha nacido de nuevo. Pero si tú vives en este lamento, en este conflicto, te puedes contar dentro de los nacidos de nuevo. Porque déjame decirte algo, y esta verdad yo creo que te va a sacudir. Tú, hijo de Dios, tú, hija de Dios, no eres menos mala, no eres menos malo ahora que estás en Cristo que cuando estabas sin Él. Seguimos siendo igual de malos. Pero el religioso te va a decir que ahora ya no eres tan malo como antes. Por eso es que tú vas a ver a hombres de Dios, a mujeres de Dios, que son capaces de hacer cosas peores que cuando no conocían a Dios. Porque la verdad es que seguimos siendo igual de malos. ¿En dónde? En nuestro cuerpo, en nuestra carne. ¿Qué tan lejos mira esto? ¿Qué tan lejos estabas antes de conocer a Jesucristo, de cumplir con toda su ley? ¿Qué tan lejos estabas de alcanzar el estándar moral de la ley de Dios? ¿Qué tan lejos estás ahora? Pero para el verdadero creyente, la distancia es como esas pesadillas cuando quieres alcanzar la puerta y la puerta se te va alejando. Antes no te dabas cuenta qué tan lejos estabas de la ley de Dios, de cumplir con su ley. Ahora que ya la ves, te das cuenta de la enorme distancia y mientras más creces dices, más me falta. Juicio sobre ti mismo. Ahora lo sabes, esa es la diferencia del cristiano. No hago lo bueno, ahora me doy cuenta. Y me doy cuenta de que quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y lo que no quiero hacer, a eso termino cayendo, haciendo lo malo. Por eso aborrezco al pecado.
Ahora no se trata de que no puedas hacer cosas buenas, así como que, ay, y si le doy una moneda, no. Es que el cristiano ahora ve todo el completo de la palabra de Dios. Y dice, no voy a poder. Pero el Hijo de Dios no piensa, uy, no, eso es imposible. No, pues ya, o sea, si es imposible, ¿para qué lo intento? No. Esa no es la condición del verdadero Hijo de Dios. No dice eso porque sabe que la ley es buena y porque anhela hacerla, pero no puede. Tú puedes hacer cosas buenas, pero el verdadero creyente ve todo lo que Dios le pide. Hacemos cosas buenas y no te pasa que de pronto haces algo bueno y ya se te está metiendo el egoísmo en tu corazón y te empiezas a sentir como orgulloso de tus cosas buenas y dices, bueno, pues acabo de hacer algo bueno y ahora ya estoy haciendo algo malo casi en el mismo minuto, caramba. ¿Y qué te dice la gente? Hipócrita. ¿Por qué? Porque no te están enjuiciando a ellos, están usando el juicio de manera incorrecta. Cuando lo que deberían de ver es a un hijo de Dios luchando contra el pecado ahí tirado en el suelo, tratando de acercarse a Dios, de obtener su fuerza, de beber de la fuente de vida y de fuerza, porque acaba de pecar hace 2 minutos. La gente ve y dice, mira qué hipócrita. Se dice cristiano, muy santito aquí, es todo lo contrario. Tampoco se trata de que siempre hagamos cosas malas, pero vivimos en una sociedad que no ve todo lo bueno y solo se fija en lo malo. El Hijo de Dios hace lo mismo, pero con Él nada más, porque entiende el estándar tan elevado que Dios pide y nos frustramos constantemente porque no podemos estar a ese nivel. Por eso, para el verdadero creyente, aunque haga muchas cosas buenas, él se sigue viendo como el primero de los pecadores, como el más insignificante, porque caer ante el pecado es una derrota dolorosa. El camino a la madurez cristiana es una calle empedrada con un sentido profundo de la condición miserable en la que nos encontramos. No vas caminando a 10 centímetros del piso sobre nubes, no. Esa es la falacia religiosa. Hay personas que dicen creer en Dios, pero no viven en ese conflicto, pero no porque no fallen, o no porque no pequen, sino porque están muertas, o porque piensan que no son tan malos. Te voy a dar una imagen, una figura, ¿me puedes ayudar, mi querido Diego? Que espero ayude a cerrar, a coronar. ¿Alguien me podría acercar un poco de papel, por favor? Gracias a Dios por los cubrebocas, porque no ves el desastre que traigo aquí en mi nariz. Gracias. Voy a tratar de darte esta imagen con la intención de ayudarte. A ver, voy a pasar pues a Diego, voy a pedirle a Diego, un hombre guapo, galán, simpático. Y miren, yo tengo aquí, imaginemos que tengo cabello. Imaginemos que tengo el cabello rubio y que mi apellido es Ross y que voy a pintar a un arbolito feliz. Imaginemos que tengo aquí
todo mi equipo de pintura, mis pinceles, mis colores, los aceites, pero en vez de ser Bob Ross voy a hacer un retrato de mi querido Diego. Cuento con los elementos necesarios, tengo mi lienzo, tengo mis aditamentos para hacer una obra maestra. Es más, tengo la obra maestra. ¿Sí? Después, por favor, quitar un momento. Entonces, también cuento con la conciencia suficiente, con la vista, para darme cuenta de los detalles de la guapura de este hombre. Y entonces voy a proceder a plasmar en este lienzo a mi querido Diego. ¿Listos? Yo sé que voy contra el reloj. Vamos a utilizar el feliz, el color azul feliz. Voy a poner todo mi empeño, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿cómo quieren que lo retrate? ¿Sonriendo o serio? ¿Serio? Sonriendo. A ver, pues así como medio para allá, como para... Ándale. No tanto, ahí estás. Vamos a ver. Vamos a ver, muy bien. Muy bien. Ok, tenemos aquí. Muy bien, aquí sí. Muy bien. Ok. Lo tenemos aquí. Aquí. Ok. Unas cejas felices. Viviendo sus... Ok. Bien. Ok. Su orejita. ¡Ay! Su orejita. Luego tenemos un bigotaxo. Sonriendo, ¿va? Vamos a ver. Estas siempre me han... Como que se me ha facilitado las sonrisas. Ok. Y luego tenemos sus hombros. Y luego... Quiero decirles que yo tomé una clase tomé dibujo en la prepa. Y como que una vez, casi ganaba un premio. ¿Están listos? Para ver no se vayan del asombro, Si alguien quiere comprar esto después al final, pase por favor con mi esposa para que, ¿qué dice? ¿Que ya nos tenemos que ir? Ok, ya, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo me salió? ¿Stephanie se parece? ¿Cómo ves, Diego? Obviamente, como ustedes son buenas personas, muy amables, me quieren decir a mí, me quieren hacer sentir bien. Y me van a decir que me salió muy bien. Pero la verdad es que ni al caso, ¿verdad? Está muy lejos de ser Diego. Muy lejos. Yo quería con todo mi corazón dibujar a detalle a Diego. Poner cada cosita y que fuera exactamente como él es. Pero me encontré con algo, con un obstáculo. La incapacidad de mi cuerpo. Y lo intenté. Algo salió, pero está lejos, ¿verdad? Así es con el verdadero cristiano y el cumplimiento de la palabra de Dios. Y termino diciéndote, ¿qué pasaría si un maestro de la pintura hubiera hecho lo que yo intenté hacer ahorita? El resultado hubiera sido 1000 veces más grande, mejor. Gracias a que ahorita ya no tenemos el tiempo. Eso es lo que Dios te quiere mostrar.
Eso es lo que Dios quiere hacer, no contigo, sino a través de ti. Que lo que tú no puedes hacer, o que haces medio chueco, que haces medio, Él lo haga perfecto a través tuyo. Por eso es una cuestión de relación profunda con Él. Vamos a terminar, tenemos que irnos. Y bueno, tengo que hacer una oración rápida, pero lo más importante es tu salvación. Y si tú hoy te das cuenta de que no eres un verdadero hijo de Dios, que a lo mejor has sido una persona religiosa, vale la vida eterna el que hoy le digas a Dios que quieres arrepentirte y que te libere de ese espíritu farisaico, religioso y legalista y te haga entrar a la vida abundante que Él tiene para ti. Y si ya lo eres, si tú hoy honestamente dices, Padre, gracias, porque encuentro estos elementos en mí, entonces hoy puedes tú seguir creciendo hacia la madurez. Y hoy tú tienes la verdad de la palabra, lo complejo hecho claro, sencillo. Mientras más crecemos espiritualmente, más somos conscientes no del pecado de los demás, sino de tu propio pecado. Que esa sea tu experiencia, pídele a Dios. Que ya no uses el juicio para señalar a otros. Señalar a los pecadores que estamos en la iglesia, criticarlos, sería tan absurdo como de asombrarte y señalar a los enfermos que están en los hospitales. Para eso son los hospitales. Para eso es la iglesia de Cristo. Para recibir a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que el Espíritu Santo llene tu corazón, como el de Pablo, como el de David, como el de Rahab, como el de todos esos grandes insignificantes que llegaron a un punto tan alto en sus vidas que entendieron que tenían que depender del Espíritu de Dios cada segundo de sus vidas para crecer, para ir al cielo. Gracias, papá. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por la transformación. Queremos ser hombres y mujeres con un corazón como el tuyo. Queremos juzgar correctamente y queremos crecer en ti. Toma nuestras manos, nuestro corazón, y permítenos que nuestra vida sea un lienzo que exprese fielmente tu corazón. Nosotros no lo podemos dibujar, pero si te damos nuestra vida, tú lo vas a hacer a través de nosotros. Gracias. La gloria y la honra sean para ti siempre. Amén.